Hoy Dios te manda esta palabra en tu desierto y te dice: no es tu final. Elías pensó que aquel desierto lo iba a matar, pero ¿sabes qué? En ese desierto fue sustentado por Dios. En ese desierto escuchó la voz de Dios a través de un ángel. En ese desierto dice la Biblia que el ángel lo sustentó con pan y con agua. Déjame decirte, Dios te va a sustentar en medio de tu desierto. Yo vengo a decirte, no es tu final. Elías se sentía frustrado, se sentía, amén, que todo no cobraba sentido, pero en ese momento de frustración vino la voz de Dios y la voz de Dios le dio dirección. La voz de Dios lo volvió a restaurar, porque eso es lo que produce la voz de Dios. Cuando estás en el desierto, la voz de Dios produce restauración, la voz de Dios produce cambio, la voz de Dios produce revelación en tu vida. Cuando está la voz de Dios en nosotros, las cosas cambian. El profeta Jeremías vivió temporadas de desierto. Yo quiero hablarte la razón y la causa por la cual Dios te lleva al desierto. Una de las razones más grandes es porque el desierto te conecta con la voz de Dios. Bíblicamente, la mayoría de hombres que escucharon la voz de Dios fue en un desierto. Agar misma, la esclava de Abraham y de Sara, cuando la corrieron de su casa, llegó a aquel lugar desierto. Y cuando se le terminó el agua, en ese desierto comenzó a tener visiones y comenzó a escuchar la voz de ángeles cuando estaba en aquel desierto. Agar, la esclava, la criada de Abraham y de Sara, nunca ella había tenido visión con ángeles. Nunca ella había tenido experiencias con Dios. Mas sin embargo, cuando la despidieron de su casa, cuando llegó a aquel lugar desierto con Ismael, que se le terminó el agua, ella pensaba que iba a morir en este desierto. Pero en ese desierto fue que ella comenzó a escuchar la voz del ángel, comenzó a tener experiencias con Dios. En otras palabras, el desierto es quien revela a Dios en tu vida. El desierto te conecta con la voz de Dios. Agar, cuando se le terminó el agua en el desierto, ella comenzó a tirar a Ismael, que era su hijo, en la cual Dios tenía una promesa. Pero dice la Biblia, escucha bien, que Agar había tirado a Ismael pensando que Ismael y ella iban a morir. Pero resulta que el desierto, que ella pensaba que la iba a matar, que iba a terminar con el propósito de Dios en Ismael y en ella, fue lo que le terminó dando vida. Dice la Biblia que en ese desierto vino la voz de Dios a través del ángel, y el ángel de Dios le abrió los ojos a Agar para que pudiera ver una fuente de agua. Lo sorprendente es que Agar pensó que el desierto la iba a matar. Pensó que en el desierto iba a morir, pero resulta que el desierto, que pensó que la iba a matar, fue la que le terminó dando vida, fue la que la formó, fue la que le dio carácter, fue la que le dio madurez y fue la que le dio sabiduría, fue la que le dio visiones. El desierto fue la que la conectó con la voz de Dios, la conectó con las visiones. En ese desierto, Agar, en Génesis capítulo 22, Agar pensó que iba a morir. Pensó que el desierto la iba a matar, pero el desierto que pensó que la iba a matar fue la que le terminó dando vida. Muchas veces lo que tú piensas que te va a matar es lo que te termina formando carácter, lo que te ayuda a depender de Dios, lo que te da sabiduría, lo que te da experiencia. Agar pensó que iba a morir en ese desierto, pero el desierto fue la que la terminó sustentando, porque en ese desierto estaba la bendición de Dios. Dice la Biblia que Dios le abrió los ojos a Agar y Agar pudo ver una fuente de agua. Cuando ella mira la fuente de agua, ella se está dando cuenta que el lugar donde ella pensó que iba a morir fue donde tuvo vida. Lo que pensó que le iba a matar fue la que le dio carácter, fue la que le dio vida, fue la que la levantó. Hay lugares o hay procesos que tú piensas que es para muerte. Hay desiertos, lo que están haciendo en tu vida es dándote carácter, es que tú conozcas a Dios, es conectándote con la voz de Dios, amén, es dándote dependencia de Dios. Pero antes de Dios abrirle los ojos a Agar, dice la Biblia que Dios le dijo a Agar: levanta al muchacho. Dios tenía una promesa con Ismael. Ismael era hijo de Abraham, pero Agar y Ismael habían sido echados fuera de la casa, amén, de Abraham y de Sara, y le habían puesto un poco de agua, y el agua se le terminó. Y Agar, cuando el agua se le termina en el desierto, ella soltó a Ismael, lo tiró debajo de un árbol, pensando y mirando a ver a qué horas el muchacho moría. Dios tenía una promesa con Ismael. Lo sorprendente es que Ismael era la promesa, y Agar, por causa del desierto,
y por no tener revelación que el desierto le iba a conectar con la voz de Dios, ella tiró la promesa, soltó la promesa que era Ismael. No sé qué desierto tú estás viviendo. No sé qué proceso estás viviendo que te ha hecho soltar las promesas de Dios. Agar soltó a Ismael, era la promesa de Dios. Dios le había prometido a Abraham que Dios iba a bendecir a Ismael. Por causa de Abraham, Dios iba a bendecir a Ismael. Y Dios tenía una promesa con Ismael. Pero Agar había soltado de sus manos la promesa por causa del desierto, del proceso que ella pensó que la iba a matar. Muchos de ustedes, el proceso que están viviendo hoy los ha llevado a soltar las promesas de Dios. Has dejado de creer a lo que Dios te habló. Has dejado de creer a lo que Dios te dijo. Has soltado las promesas de Dios. Has perdido la fe. Has perdido la pasión. Has soltado las promesas. Cuando tú dejas de creerle a Dios, cuando tú dejas de creerle a Dios y a su palabra, amén, has soltado la promesa como Agar. No sé qué proceso te ha hecho soltar la promesa como Agar por el desierto que estás viviendo. El desierto que vivió Agar fue la que provocó que soltara la promesa que era Ismael. Pero antes de Dios abrir los ojos a Agar para que pudiera ver la fuente de agua, que era la que se le había terminado, porque Agar piensa que por falta de agua en el desierto se va a morir. Pero dice la Biblia que antes de Dios abrirle los ojos a Agar, Dios le dijo algo: levanta a Ismael, que era la promesa. Cuando Agar levanta a Ismael, que es la promesa, entonces los ojos se le abren. Los ojos espirituales, no se te puede abrir tu entendimiento espiritual si tú no agarras las promesas que has soltado. Tú quieres que los ojos se te abran. Tú quieres entender el plan de Dios. No sueltes las promesas. No dejes de creer a Dios y a su palabra. Cuando tú dejas de creerle a Dios y a su palabra, has soltado las promesas. Has dejado de creerle a Dios. Dios le dice a Agar: antes de abrirte los ojos, primero vuelve a levantar la promesa. Vuelve a tomar Ismael, que es la promesa. Cuando Agar toma a Ismael, que es la promesa, los ojos de Agar se le abren. Resulta que lo que Dios iba a usar para abrirle los ojos a Agar, ella la había soltado, que era Ismael. Muchos de ustedes, las promesas que van a producir que la bendición de Dios las pueda ver o que puedan llegar, tú has soltado las promesas de Dios. Era la promesa en la mano de Agar que iba a producir que los ojos de Agar se le abrieran y que pudiera ver la fuente de agua en el desierto. Porque Agar estaba afligida porque no había agua en el desierto. Se le había terminado el agua que llevaba en el odre. Ella estaba llorando por el odre de agua que se había terminado, pero no podía ver la fuente de agua que Dios tenía en el desierto. En el desierto es donde Dios nos bendice. Recuerda que Dios no está condicionado a espacio ni a tiempo. Dios no es controlado por el problema. Él controla el problema. El problema no controla a Dios. Es Dios quien controla el problema. Es Dios quien controla la circunstancia. Dios no es controlado por la circunstancia, porque Él no habita en espacio ni en tiempo. Dios habita, amén, en la eternidad. Él habita en el tiempo, fuera del tiempo. El poder de Dios no tiene límite. Recuerda que Él es el Dios que en el desierto, dice Isaías 43:19, yo abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esa experiencia la vivió Agar, pero Agar, para que los ojos se le abrieran y que pudiera ver la bendición de Dios en su vida, tuvo que levantar a Ismael, porque Ismael era su hijo y Dios tenía una promesa con Ismael, pero ella lo había soltado esperando que Ismael muriera. Amén. Y ella se había retirado. Muchos de ustedes, el desierto que están viviendo los ha hecho que suelten las promesas de Dios. Y resulta que las promesas que has soltado, las promesas que has dejado de creer, son las que van a producir que tú veas la bendición. Agar había soltado a Ismael. Ismael era la promesa. Y con esa promesa en sus manos era que Dios iba a bendecir a Agar a través de Ismael. Los ojos se le abrieron a Agar cuando ella tomó a Ismael, que era la promesa. ¿Tú quieres ver un cambio en tu vida? Vuelve a creer a las promesas de Dios. Cuando tú dejas de creerle a Dios, cuando tú dejas de creer en la palabra de Dios, estás soltando las promesas como Agar soltó a Ismael, la cual Dios tenía una promesa con Ismael. Dios le había dicho a Abraham que iba a bendecir a Ismael. Iba a haber una descendencia que iba a ser bendecida por causa de Ismael. Pero Agar había soltado la promesa, había soltado la bendición y había dejado que la promesa, ella se había alejado de la promesa. Probablemente el desierto te ha hecho que te alejes de las promesas de Dios. No sé qué proceso, qué tribulación estás viviendo hoy
que te ha hecho que te alejes de las promesas de Dios. Pero hoy Dios quiere que vuelvas a levantar las promesas. Vuelve a recuperar la fe en Dios.